tanta gente en una presentación, que la verdad es que hablar de libros nunca pasa de moda, pero muchas veces cuesta sacar a la gente. Y bueno, que hayáis venido un viernes lluvioso a la Casa del Libro, pues agradecerle a todos. Algo habrá tenido que ver aquí el señor que tengo, Ricardo y Odil, porque a Pablo y a mí, vamos, no. Pero vamos, agradeceros también a todo el mundo la convocatoria. Y bueno, yo creo que la oportunidad lo merece. Hoy tenemos, bueno, a Pablo Villarrubia, periodista, colaborador de Cuarto Milenio. ¿No? ¿No? Estamos en plantilla, amigo, hace 15 años. Está, entonces si te despiden te tienen que pagar. Está muy bien. Yo soy el editor del libro, Ricardo Blasco. Tu apellido antes, el segundo apellido era Ruiz. Ricardo Blasco Ruiz. Vale. Hijo de Ricardo Blasco Romero, el autor del libro. Y tenemos una persona muy especial, que es Madame Odile, que ha sido, bueno, pues casi mágico que estés aquí, y te agradecemos mucho que hayas tenido la deferencia de acompañarnos en un libro muy especial que tú, hay pasajes que nosotros hemos leído, pero que tú has vivido, ¿no? Y eso, pues la verdad es que pues vamos a tener la oportunidad de que nos cuentes un poco la experiencia, ¿no? Así que, sin más, vamos a dar comienzo a la presentación. Cometimos, ya le he dicho antes a Ricardo, la desfachatez de presentar el libro primero en Madrid, pero teníamos una deuda pendiente con la ciudad condal, que es un protagonista ineludible de esta historia, que empieza aquí en Sants, a unos pocos kilómetros, cuando era la Barcelona, bueno, una Barcelona muy distinta a la que hoy tenemos aquí, ¿no? Y cuando hicimos la presentación en Madrid, a mí me gustaría que iniciáramos con cómo Ricardo Blasco lleva una vida plácida. Él es un profesor de psicología en la universidad, y de repente acaba metido en un embrollo de libros que imagino que algunos compañeros tuyos de facultad te habrán mirado con razón de manera un poquito sospechosa, ¿no? Un poco cómo surge toda esta historia y cómo acaba desembocando en que hoy esté aquí Odil, yo, Pablo Villarrubia y todo el mundo, porque es curioso cómo esa constelación se empieza a conformar, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a... ¿Se le oye? No se me oye mucho, ¿verdad? Ahora, sí, esto sí. Decía buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos y valoro muchísimo el que estéis aquí. Todos me acompañáis de una manera o de otra, y sé muy bien que también acompañáis a mi hermana, que está aquí en el segundo plano, pero que tiene mucha importancia también en esta historia, no solo porque también es hija del autor del libro, y por tanto el mérito es el mismo que el mío, sino bueno, porque en su momento también puso su toque que permitió todo, que se desencadenaran toda una serie de casualidades que son francamente extrañas, ¿no? Uno podría pensar que esta historia es una historia que ha querido ser contada, que ha hecho todo lo posible, que nos ha ayudado mucho a llegar aquí. Es una forma de ver las cosas, hay que echarle un poco de poesía a la vida también, ¿no? Pero eso en cuanto a un pequeño introito de lo que vamos a ver hoy aquí. En cuanto a la referencia que hace Pablo Vergel de mis compañeros de la universidad, deciros que sí, que hay algunos aquí, pero que han venido sin saber a qué. Es decir, lo cual valora mucho más su presencia, porque eso quiere decir que me tienen verdadero afecto, ¿no? Y es así, yo se lo agradezco específicamente y estoy muy contento de que estén aquí. Bien, esto es, y en cambio no está aquí la persona por la cual empezó todo. Todo empezó un mes de agosto en el que estaba yo tranquilamente en mi casa haciendo mis tonterías habituales, cuando me llama alguien, que es un primo mío, otro primo que no ha venido, y me dice que están hablando cosas raras de mi padre en un programa de internet. Y digo, ¿pero cosas raras? Y dice, sí, están hablando... Dice, no lo sé, mira, el programa es este, y me da la URL y yo entro en el programa, y era un programa de Iker Jiménez, ¿cómo se llaman? Un podcast, siempre me sale un podcast sobre Jacques Blay, que es el biografiado y esposo de Madame Bordas, que por eso ella está aquí acompañándonos, y a la que le agradezco mucho también que esté. El asunto es que, como decía, que se estaba hablando cosas extrañas de mi padre, yo entro en ese
podcast y veo que no están hablando de mi padre, están hablando de Jacques B. Blake, de Jacques Bordas Blake. Pero están diciendo que, ¿por qué mi primo dice que hablan de mi padre? Porque mi padre también escribió novelas del oeste, de estas de bolsillo, que firmaba con el seudónimo de Richard Blake. Claro, Blake, mi primo Antonio, que no está aquí por una serie de razones no muy agradables, me dice que están hablando de mi padre, no, hablaban de Blake. Pero decían que Ricardo Blasco Romero era un seudónimo de otro autor mucho más conocido en este ámbito del que se ocupa el libro, que fue Antonio Rivera. Mi padre murió en 2001, Antonio Rivera murió en 2001, y toda la problemática de autoría en el sentido de que unos dijeran que era la autoría era Antonio Rivera con seudónimo el nombre de mi padre, sí que me interesó mucho. Entonces a partir de ahí empecé a mover las cosas porque tenía pruebas más que suficientes, bueno, pruebas hasta el punto de que yo estuve en las entrevistas que hacía mi padre a Jacques Blake, por tanto más pruebas que estas, pero luego tenía pruebas documentales. Y a partir de ahí se empezó a mover el tema. El tema podía haber funcionado de muchas maneras, pero Iker envió a Pablo Villarrubia a verme, a hablar conmigo del tema, a averiguar qué era lo que estaba pasando, y Pablo me propuso ir a buscar algún superviviente de Blake en la zona que más o menos pensábamos, yo recordaba que había ido. Pero fracasamos en el primer intento porque mis recuerdos no eran los adecuados. Ahí sí, ahí intervino una llamada profética a mi hermana que me dijo, no, no era ahí, era en tal sitio y tal otro. Lo cual también es maravilloso porque no sé por qué demonios se acordaba de eso. Fuimos a ver lo que ella decía, que no precisó, no dijo el número tal, no, dijo por ahí más o menos. Y Pablo en el segundo, eso os lo contará él, en un segundo intento, en un segundo apretón de timbre, encontró a alguien que dijo que era la viuda de Blake. Blake murió, creo que recordar que en 2011, y murió con 100 años, así que era bastante improbable que quedara nadie en vivo, por lo menos de su generación. Y sin embargo tuvimos la maravillosa suerte de encontrar a Odile, que ahí estaba, todavía lúcida, todavía de muy buen aspecto, como podéis ver, y dispuesta a revivir un poco y a reavivar el recuerdo de su esposo a través de esta pos. En principio no había una reedición de este manejo de información. Luego Pablo Vergel propuso la reedición y las cosas no podían ser mejores, ¿no? Hay una serie de casualidades, una serie de concatenaciones dificilísimas de que se den, y por eso estamos hoy todos aquí. Yo no sé si algo tiene que ver en otra dimensión, ni tan siquiera sé cuántas dimensiones hay. Los matemáticos dicen, o los astrofísicos dicen que hay 11 dimensiones. Vale, no sé cuál es la dimensión de donde viene la cosa, pero viene y está aquí. Y estamos todos aquí precisamente por esas casualidades. El libro, yo no sé si deciros un par de cosas del libro. El libro se lee fácilmente y de hecho Iker Jiménez lo encontró sin saber muy bien qué hacía aquel libro, ni sabía cuándo lo había comprado. El libro original, la primera edición del año 68. Lo leyó y se quedó enganchado. Y como se quedó enganchado, por eso hizo el programa aquel del podcast que oyó mi primo Antonio. Pero es por eso, porque se quedó como, lo leyó 2 veces y pensó, esta es una historia que merece la pena ser contada. Es verdad. Luego pasaba otra cosa, y es que el estilo de redacción del libro no era el clásico de esta literatura de contactos extraterrestres y paranormales. No era esa la forma de escribir. Es una forma mucho más novelada, una forma mucho más, como más poética, si me permitís el término, ¿no? Y se enganchó y de hecho es verdad que la gente que lo ha ido leyendo se ha ido enganchando a ese libro. Tiene su gracia, luego ya cada cual puede tener su juicio sobre lo que se explica allí, pero hay algunas cosas que además del juicio personal pueden pasar por los testimonios que puede dar de esos hechos Madame Bordas. Ella está aquí no solo para ser testimonio ni muchísimo menos de los hechos, sino porque le corresponden. Es la única cosa que nos queda de la persona que fue biografiada
y es un lujo enorme poderla tener aquí con nosotros, así que esa es un poco la situación. Quiero recordar también a una persona que falta aquí, que es mi madre, que no está en condiciones de asistir a estos actos, ya es muy mayor, muy mayor. No le hemos dicho nada porque entonces, si no, ahora estaría muy nerviosa, así que para ella no está sucediendo nada, pero es evidente que esto también hay que dedicárselo un poco a ella. Y bien, dicho esto, no sé si queréis que diga alguna cosa más. Yo creo que... No, yo creo que has hecho una muy buena presentación. Yo solo añadir que hasta que encontraron el afortunado hallazgo de Madame Odile, la gente hasta sospechaba que Jaume Bordas Blay no había existido. O sea, que fue la prueba viviente de que por fin se pudo sustanciar la autoría, pero también se pudo sustanciar la realidad del personaje, ¿no? Y yo creo que también podemos dejar la palabra un poco a Pablo y luego ya pasamos a la verdadera estrella de la velada. Sin duda, sí, Odile. Bueno, primero quiero decir que estamos viviendo aquí, todos los que estamos presentes, un momento de la microhistoria muy importante, de esa microhistoria que va a componer la historia en general. Pero el más importante de todos, de todo en esta increíble historia de Jacques Blay, o Jaume Bordas Blay, es el mismo Jaume, porque es un hombre que vivió un periodo de la historia muy convulso. Estamos hablando que Jaume vivió en la pre-guerra civil española, vive la guerra civil española, vive la Segunda Guerra Mundial y vive la posguerra también en Francia. Y en 3 países, en España, en Andorra y en Francia. O sea, que estamos hablando de una persona que ha vivido una serie de situaciones, un momento histórico que esperemos que no se repita por todas las malas historias, ¿no?, que existieron de asesinatos, muertes y todo esto. Y otra cosa, estamos hablando de un personaje que es, y que lo llamó muy bien, el protegido. Porque esa áurea que tenía él, ¿no?, ese extraño ángel de la guarda que le protegía, y Odile nos va a decir dentro de un ratito, porque quiero que ella hable más, es que nos lleva a un personaje único. Además, vamos a ver, él fue el primer director del Tour de l'Homme, del observatorio, ¿no?, meteorológico de Tour de l'Homme, aquí en el Montseny. Fue torturado en las checas aquí de Barcelona. Después fue pasador, o sea, ayudó a pasar gente de Francia a España y al revés, le salvó la vida entre Andorra y Francia. O sea, después sanó, curó a personas, ya en los años 70, 80, empezó a curar personas aquí en Barcelona. O sea, que no es, vamos a ver, podría ser un personaje leyenda, pero no lo es. Y el libro solo cubre hasta el 68, ¿no? Por Porque ahí, luego hasta hay el 68. un segundo libro todavía que quizá Entonces, se puede escribir. Claro, y hay que dejar muy claro eso. Y además, todas estas extrañas historias, si habéis visto Cuarto Milenio, el programa, que lo repusieron, ¿no?, hace poco tiempo también, hace un par de meses creo, o si lo podéis ver después en la página de mitele.es, vais a ver toda la serie de sincronicidades vividas con mi querido amigo, que ahora somos muy buenos amigos con Ricardo. Desde aquel momento ya hubo una extraña sintonía, cuando me recogió aquí en Sants, ya hubo una conexión muy extraña y te digo, ¿cómo puedo decir que no existen estos factores, estas sincronicidades, estas extrañas historias, ¿no? Y además que nos unen a personas. Entonces, y el catalizador de todo esto es Jaume Bordas Blay. Y el que dio, digamos, ya el estopín para que todo esto se desencadenara de forma brutal, Cuarto Milenio, Iker, sin duda, con aquel programa ya ahora mítico, ¿no?, del universo Iker, que ya no existe. Y finalmente, mi amigo Pablo Vergel, el hombre más pequeño del mundo, ¿no?, del misterio, con 2 metros de altura, y con mucho conocimiento y con mucho ojo para saber que este es el libro. Cuando le dije, la primera cosa que le dije, mira, este es un libro para Pablo Vergel, para reeditar. Y entonces, claro, es una oportunidad única. Espero que se agote el libro, que pueda reeditarlo muchas veces, amigo. Y yo siempre digo, es el libro más extraño del mundo. Yo lo vendo así, o lo considero así, porque realmente cuando lo leí hace 6, 7 años, lo compré en un librero viejo en Madrid, por 10 euros, que después el libro ya lo encontraba últimamente casi 200 euros, como el buen amigo Arturo aquí lo vio por internet. Dije, bueno, ya no se encuentra más, claro, es un libro, y además leerlo, a mí me pareció tan extraño, bien escrito, a mí me gustó mucho, y un ambiente misterioso, no sé cómo explicarlo.
hay dos libros que a mí me impactan, que yo he leído. Uno es de Stanislaw Lem, Solaris, que habéis visto la película, que ni por asomo, ni siquiera la película de Tarkovsky, que es genial, es como el libro, y el libro del padre de nuestro querido amigo Ricardo, ¿no? Entonces, yo espero que seáis conscientes de que este es un micro momento histórico muy importante. Esa presencia de Madame Odile aquí es única, y espero que ella nos cuente algunas cositas. Ahora, sí, claro que sí. Ahora dejamos aquí con Pablo Vergel el tema y vamos a... Gracias. Bueno, yo creo que, gracias. Como ha dicho Pablo, la verdad es que es un libro verdaderamente extraño, es una anomalía y una editorial como la nuestra estaba obligado casi a editarlo, ¿no? Pero yo creo que vamos a dar paso a Madame Odile, que nos va a poder contar en primera persona, ayudarnos a desvelar un poco el enigma. Jaume, Jacques, tú empiezas. Bueno, ¿qué tengo que explicar? Si todo está dicho en el libro, ¿no? Cuéntanos cómo era tu marido. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Jaume era una persona bondadosa, cómo era con carácter, cómo era... Bueno, una persona con mucho carácter, eso sí. ¿Qué puedo decir? Se podría decir tantas cosas. Era muy fuerte, un hombre físicamente muy fuerte, ¿no? Hasta Sí, los últimos años de su alto, vida. bueno, deportivo. El esquí, bueno, primero era, ¿cómo decirlo? Era, bueno. Él falleció con 100 años, iba con 100 años y 4 meses, nos dice Sí. Karma, ¿no? Y, Sí, y Karma nos dijo que era un hombre, incluso con esa edad, se notaba que todavía era un hombre fuerte, ¿no? Aquí ya la enfermera, como testigo. Yo estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada porque Odile se va a morir. Y yo más que nadie en este mundo. Yo lo conocí, tuve el placer de conocer durante 4 meses. Solamente. Perdón. Pero estaba muy indignada porque yo sé que he trabajado 22 años en geriatría con personas mayores, me han gustado siempre mucho las personas mayores porque he aprendido mucho de ellas. Y Jaume en 4 meses me enseñó mucho. Era un hombre bueno, humilde, bueno, muy enamorado de su mujer, eso me impactó mucho. Que estuviera tan enamorado, un hombre de 100 años y 4 meses, yo le mirara y le dijera, ¿cómo quieres a Didi? A la teva nineta, porque él le decía nineta. Cuando la llamaba decía nineta. Y yo cuando una vez estaba en la cocina me giré y le digo, Jaume, ¿cuánto la quieres, cariño? Dice, no la quiero, estoy muy enamorado de ella. A mí eso me impactó y me llegó al alma, y me sigue llegando al alma porque no lo había oído nunca. O sea, y estoy tan contenta por Odile, y sobre todo la pena es que Jaume no la había podido ver, pero que la Generalitat, un reconocimiento a Jaume por haber cumplido 100 años, que se le hace a las personas cuando cumplen 100 años, y por el trabajo que hizo, porque fue un meteorólogo, no se le quiso reconocer la paga, eso es una vergüenza, pero bueno, no. Fue meteorólogo, eran personas muy importantes en aquella época porque tenían que decir el tiempo que para los aviones. O sea, fue una persona que ayudó a tanta gente a que no los mataran. Pedía pan duro a su hermano y su hermano se lo llevó a negar, teniendo tierras, porque su hermano tenía muchas. Su madre era una persona de poder adquisitivo, pero ya era muerta. Y su hermano llegara a negarle el pan. Todo eso está puesto en el libro y es cierto. Pero era tan guapo por fuera y más guapo por dentro todavía. Era una persona maravillosa. Y mi pena es que él no lo pueda ver. Bueno, pero lo puede ver Didi y es una pequeña recompensa. Y gracias.
Qué bonito, Carmen. Mira, habéis visto, ¿no? Mira, esta persona maravillosa que es Carmen, que está ahí siempre con Odile, ha contado de corazón y más imposible de lo que ha dicho, lo que sentía, lo que era Jaume Bordas Blay. Y además, un hombre con poderes extraordinarios, ¿no? Paranormales, ¿no es así? Odile, que nos diga. Poderes Paranormales. De curar. Cuéntanos eso de curar. ¿Cómo él curaba, Odile? Bueno, es que mi marido no se ha dedicado nunca a curar, no. Pero tenía una fuerza que le permitía, si un amigo, una amiga tenía un problema, ella podía ayudar, perdón el español. Tiraba las manos, ¿no? ¿Cómo era, Sí, Odile? sí, Cuéntanos sí. eso. Pero en casos más bien de amistad, nunca en casos de... Nunca... No dinero. no, no. Y pocas personas, y amigas, yo lo digo. Y lo viste curar y viste que él realmente... Había una chica que creo que empezó a caminar incluso, ¿no? Creo que me contaste algo así, que salió en Cuarto Milenio. Que él curó una chica o una niña que no podía caminar. Ah, sí. Eso lo viste, ¿no? Esto, sí, ¿Lo viste? claro, ¿No? ¿Ves? claro que sí. Ah, no, va. Y lo del Canigó, porque hay un episodio que vais a leer en el libro, que es muy conocido, además divulgado por Rivera, Antonio Rivera, también un padre de la ufología española, de un extraño ser del Canigó, un ser alto, no sé si tan alto como Pablo Vergel aquí, quizás está un poquito más bajo, rubio, eso sí, y ese ser estaba allí en el Canigó. Cuéntanos un poquito, Sí. ¿qué te decía él? Bueno, un ser extraño, un ser extraño. No sabemos dónde ha venido, no, pero muy interesante por las conversas que ha tenido con mi marido. Sí, largas conversaciones, ¿no? Le ha enseñado muchas cosas, ha sido muy importante, muy importante. Yo, como bibliófilo, me interesa mucho también que hablasteis en el programa de Cuarto Milenio que el famoso investigador Jacques Vallée estuvo en Sí, su Jacques casa. Vallée lo hemos tenido Es en casa, el ufólogo más muy importante amigo del mundo. de Jacques. Ujú. Sí, 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 sí. Yo de hecho creo que en su libro sale una de las pocas fotos que hasta que le conocimos a usted, que tuvo la amabilidad de compartir con nosotros distintas fotos. Bueno, Entonces, se puede ver su la extraordinario aspecto. amabilidad ha sido vuestra. No, por favor, usted abrió las puertas de su casa. Había solo una foto de Jaume Bordas Blay que salía en el libro Emisarios del Engaño. Y a partir de ahí, pues ya pudimos darle... Y usted, Jacques Vallée estuvo en su casa, ¿no? ¿Cómo? Que Jacques Vallée estuvo en su casa. Sí, Que lo dice como si, vamos, No usted sé entra en si- mi casa y me tiro por la ventana. dos o tres ocasiones. Madre mía, sí, sí. Eso es todo un legado histórico, ¿no? Ahí- Y tenía que volver, pero mi marido no lo ha esperado. Luego hay otro factor bastante importante, que aquí Ricardo también sospecha. Este es un libro envuelto en incógnitas y enigmas permanentes, ¿no? Y otro es la portada, ¿no? Ricardo, tú también tienes una historia con la portada, ¿no? Perdona. Bueno, el día que encontramos a Odile y fuimos a verla, quedamos con ellos y fuimos a verla, había un previo, es decir, el libro original, el primero que se editó, tenía esa portada, aproximadamente es la misma, y yo estaba convencido de que era un dibujo de mi padre. Mi padre pintaba y hacía cosas de estas con las que uno se siente muy satisfecho, que no significan nada, pero que tienen su cosa, ¿no? Y pensé que era una cosa de él, y bueno, pues bien. Pero no. Este dibujo es un dibujo de Blay, y además está colocado encima del sofá de su sala de estar. Claro, al entrar y ver aquello, se me fue toda la idea de que fuera de mi padre, esto es de él.
Y el padre también era pintor, es que son 20.000 bueno, conexiones. sí, ¿no? tenía sus cosas, sí. Y bueno, pues yo estaba convencido. Hombre, el estilo no es muy el de él, esa es la verdad, pero ya puestos a hacer cosas podía hacerlas. Lo cierto es que es un dibujo que, por una serie de razones largas de explicar, que ahora no voy a cansaros, pero se decidió que ese dibujo que está, o sea, ese cuadro que está en la pared de su casa, fuera la portada del primer libro. Era una producción. Luego nos enseñó que tiene muchos dibujos más de Bley, que no es el único ni mucho menos, tiene muchos más, así como muchos documentos que demuestran que Bley estuvo en contacto con la mayoría de personas importantes que estudiaban el mundo paranormal, por llamarle así, ¿no? O de otras dimensiones. Entonces, los tiene ahí, los abrió a nuestra curiosidad. Pablo tomó buena nota de muchas cosas, Pablo Villarrubia, que estaba conmigo, y vimos que era un hombre muy conectado con todo su entorno, a pesar de que, y eso quiero dejarlo bien claro, no buscó nunca ni la publicidad, ni la popularidad, ni se dio a conocer prácticamente nunca, más que cuando se hizo esta biografía que tiene una historia detrás que tampoco no... En principio, si la quiere contar Pablo Villarrubia, pues bien. Y a partir de ahí, ese es el primer momento, pero sobre todo mi disgusto, porque una obra de mi padre sea atribuida, no tiene más importancia ni menos, pero no es correcto, a otro autor. Esto ha costado deshacerlo, pero gracias al equipo de Iker y a nuestras investigaciones, y luego a las explicaciones que nos ha dado también su viuda Odil, hemos averiguado por qué mi padre tuvo que escribir esa biografía y no la escribió Antonio Rivera, que sí que tenía que haberla escrito en principio, pero luego fue apartado del proyecto y el proyecto se lo dieron a mi padre. Mi padre ya escribía en esa editorial un par de temas más, había escrito por encargo, y ese fue un encargo más. Y ahí se quedó. Él lo hizo lo mejor que pudo, lo mejor que supo, pero no se volvió a ocupar del tema. Está tan arraigada la creencia de que Ricardo Blasco Romero es un seudónimo de Antonio Rivera, que ha costado mucho sacar a flote la verdadera autoría. Hay quien dice que de hecho el estilo de escritura no tiene nada que ver con el estilo de Antonio Rivera y que solo con eso le bastante para deshacer esa... Pero bien, las creencias son lo más difícil que hay de deshacer, y eso parece ser que va a continuar, o en algunos casos se está viendo que continúa. Por tanto, aquí hemos conseguido dos cosas: devolver la autoría a quien sí la tiene, demostrar que lo que se explica allí es una historia real, no es una novela, a pesar de que el estilo no sea el típico del género, y además contactar con las personas que lo conocieron y que vivieron con él, que nos devuelven mucha más información y que por tanto hacen que el libro, por eso Pablo Vergel decía que es un libro publicable, tenga mucha más actualidad, porque de pronto ha revivido y además se ha completado con muchas cosas que nos ha estado explicando Odil. ¿Tiene más importancia? Bien, es un libro que habla de una persona que existió, cuya vida fue extraordinaria, y quien hizo la biografía lo sabe. Mi padre sí creía que él era una persona extraordinaria, él lo creía seguro. Yo le conocí un par de veces, estuve en las entrevistas, pero yo era muy joven y no me quedó mucho rastro de eso. Sé que estuve y sé dónde estuve, pero nada más. Y desde luego, como personaje real adquiere mucho más interés, porque no es una novela. Ese es el tema, no es una novela. Las interpretaciones, bueno, muchas se pueden deshacer a partir de lo que nos diga Odil, de cosas concretas que sucedieron. Mira, quería preguntarle... Es que Odil, me mira, tienen que preguntar. claro, quería saber, Odil, Por mira, supuesto. ¿te acuerdas la historia? Tú la contaste, creo que fue el año 1923, en Cantena, cuando él tenía 12 años, y él se levanta de la cama, sube a la azotea, a la terraza. Cuéntanos eso, ¿qué pasó ahí? Sí. ¿Qué? Bueno,
se estiró para descansar y de repente delante de él ha visto una cosa difícil de imaginar. Un ser que no corresponde a nosotros, que venía capa en B, perdón por el español. Se entiende perfectamente. Que le ha dado consejos diciendo que su vida sería una vida muy difícil, que no sería comprendido por todo el mundo. Bueno, toda una serie de consejos, sí, que mi marido a la época era pequeño, pero le había quedado esos consejos que le han servido después siendo hombre. Y al final de ese ser, ahí está en el libro, está bien contado, la historia, lo vais a ver, es un ser pequeñito, ¿no? Casi de la misma altura de Jacques en aquella época, de Jaume, y precedido de una aparición de supuestos ovnis, de unas extrañas formas, luces, de forma triangular, ¿no? Pero al final, ¿qué es que le da ese ser, esa entidad a Jaume? ¿Le da algo? Bueno, le ha dicho sobre todo que no sería una persona que no sería comprendido. En el curso de su vida, no sería una persona que pocas personas arribarían a comprender. Le dio algo para comer. Le dio algo para que él comiera en ese momento. Ah, sí, espere. Sí, saben más bien que yo. Sí, le ha dado una cosa negra, de una forma, bueno... Un caramelo, ¿no? Sí, un caramelo. Y después se ha marchado. Pero el día siguiente, la mamá de Jacques se ha dado cuenta que tenía la boca toda llena de negro. Y ha hecho venir al médico de familia. Y este médico ha dicho, yo no me puedo pronunciar, no, es una cosa que no puedo decir lo que es. Y ha quedado el asunto así, punto de interrogación. No lo sé ahora, estoy dudando, pero creo que ese detalle no está en el libro. O sea, está ese detalle que la madre lo ve y no, el detalle de la madre no está. Fíjate lo que estamos viviendo aquí ahora, lo que estamos descubriendo en directo. Él sale de la habitación, sube a la terraza y bueno, y allí es donde producen y buscándolo ¿cómo se llamaban? La doncella de su mamá, que luego fue la esposa, no, mentiras, Acércate un poquito. Bueno, la doncella y la mamá lo encuentran en la terraza y es cuando lo encuentran con toda la boca negra. Hay una cosa... Se dijo, no sé si lo tenéis puesto en el libro, es que es muy curioso. Jaume pesó 8 kilos al nacer y lo trajo 8 al mundo. kilos. Lo trajo al mundo el médico, ¿cómo era, Vivi? El doctor Corachán. El doctor Corachán, el creador de la clínica Corachán. Lo llamativo... Los amigos de la familia. Lo llamativo para mí, desde la distancia mía, que no soy el autor y que soy un lector más del libro, a pesar de que lo viviera muy de cerca, ¿no? Lo interesante tal vez es que hay una serie como de estructuras, de esquemas que se pueden reproducir en otros casos, porque ha habido otros casos, a pesar de que este es de los primeros que se conocen,
de alguien, un ser extraño que da algo de comer a alguien, y a partir de ahí ese alguien sufre una transformación muy importante. La transformación, se sabe que era un niño gordete, era un niño fofo, que no, y se sabe que cuando llegó a la juventud era un atleta tremendo, vamos, llegó a trabajar en el circo, por ejemplo, como malabarista y como gimnasta, y que luego fue guía en el Mont Blanc. O sea que era un personaje muy fuerte. Ahí en el libro hay una fotografía de él en el que se ve la complexión que adquirió partiendo de ser un niño con una constitución física más bien gruesa, con demasiada grasa para su edad, por decirlo así. Yo también quiero resaltar que hablar de alguien que hace montañismo hoy en día, vivimos en la generación de Caldón, es muy sencillo, pero entender lo que significaba ser montañero a principios de siglo. La montaña era un lugar hostil donde la gente solo podían pasarte casi cosas malas, ¿no? Se contemplar la naturaleza, y él fue un naturalista, disfrutaba realmente, y fue un avanzado y un pionero en su época de conservar el medio ambiente. Limpiaba el libro lo cuentan, que limpiaba incluso los picos, pero pues tenía un centro excursionista, ¿no? Vosotros, de hecho, vosotros os conocéis en la montaña, ¿no? Hay un momento ahí romántico. También, sí. Dejadme un momento el libro, por favor. Hay un momento ahí romántico, ¿no? En la montaña, que también, la verdad es que Es cuando lo he conocido. Es cuando lo he conocido. Es el momento más romántico. Sí, vamos a ver si encontramos el pasaje. Porque esta es una novela que, bueno, tiene episodios de aventuras, pero también hay un momento muy especial, ¿no? Que, a ver... No, simplemente es que merece la pena. Se le dedica un capítulo. Hay un capítulo, yo te lo encuentro. Habla tú y te lo encuentro. Hay un capítulo que se titula Ella. Ella es ella. Es decir, cuando Blake le dicta a mi padre o le explica las cosas que tiene que redactar, dedica un capítulo especial a Odile. Y en ese capítulo decía, es curioso, dice, Jacques se detuvo ante aquel ser frágil en apariencia. Se trataba de una joven menuda, de aspecto delicado, con los cabellos chorreantes y pegados al rostro. Probablemente salías de una situación, en el momento que te encontró, complicada, ¿verdad? En la lluvia. En la montaña perdida. Sí, perdida. Por suerte, he visto delante de mí un señor alto, guapísimo, ¿no? Guapísimo, lo puedo decir, y que me ha salvado. Sí, dice que en sus ojos se expresa. Porque yo quería bajar al pueblo y para un avión. Bueno, y cuando se lo he dicho, digo, yo no sabía dónde dirigirme, pero yo habría pasado así. Y dije, muy bien, no he subido, porque aquí es el camino Más difícil. más, sí. Y usted trabajaba como modelista de Christian Dior, ¿no? Que Sí. Sí. Y dejó París por Jacques. Sí. Eso también tiene... Había amor, ahí había amor, ¿no? Bueno, pero la cosa empezó con miedo, Dice, sus ojos expresaban un temor indescriptible. Tenías miedo en ese momento, ¿verdad? Y él le dijo, ¿le ocurrió algo, señorita? Le preguntó contemplándola atónito. La joven pareció dominar sus excitados nervios, le miró sonriendo dulcemente. Verá usted, repuso Odile, me dirigía a la cascada de los ingleses, lugar que me ha sido indicado por el sindicato de iniciativas de Vernet. Tengo la impresión de que me he perdido. Dice, ya lo creo que se ha perdido, contestó Jacques riendo. Este es el Col Llevant. Lo mejor será que regrese conmigo a Castell, después de acompañar a Vernet. Y entonces se produce ya un diálogo en el cual se establece una relación que, bueno, ha durado hasta ahora mismo, ¿verdad? Sí, pues sí, efectivamente. Y hay un capítulo dedicado a su relación, a la relación de Jacques con Odile. Es decir, que tiene una
un cierto protagonismo importante en el libro. Yo creo que acaba de cerrar un poco un círculo porque el hijo del autor, leyendo a la propia protagonista un poco es bastante, pues eso, yo creo que habéis cerrado ahí un poco una relación que teníais sin saber. Ciertamente, estábamos vinculados a las mismas cosas y no lo sabíamos. Y tantas cosas, ¿eh? O sea, la verdad es que alrededor del libro hay muchas cosas. Yo os explico esta, mi hermana está ahí y podría explicaros otras, o sea, hay muchas cosas de las que hablar del libro. Y yo creo de verdad que el libro... Perdón, Carmen ha explicado mucho. Sí, no, ya. Es que no, menos tímida que yo. Y seguro que puede explicar muchas cosas más. Seguro porque vivió muy próximo, ¿no? Sí, está claro. Y lo que decía es que el libro se queda en un punto, pero hay muchas cosas más que se podrían decir de su segunda parte de su vida, porque ahí llegamos hasta una primera parte y hay una 40 años casi más, ¿no? Ligera, claro, 40 y tantos. Más de 40. 40 y tantos. Yo creo que de verdad es un libro que, aunque es de una persona, es muy interesante y es muy agradable de leer. Para mí es una emoción muy grande estar aquí y de hablar de la persona con la cual he pasado mi vida. Sí. ¿Cuántos añitos son ahora, Odil? Más de 80, ¿no? ¿Qué? Ahora tienes más de 80. Bueno, no se pregunta edad a las señoras, ¿eh? Eso no. Odil, quería preguntarte. Jaume tenía una prima, Ángela, ¿no? Ángela Bray, ¿no? Sí. Es otro caso. ¿Qué pasó ahí con Ángela? Cuéntales. Bueno, era una chica muy bonita, muy agradable, y que cogió una enfermedad que ahora no me acuerdo cómo se llama. Viruela, Sí. Y del shock, claro, que ha recibido cuando se ha visto tan fea, ella que era una belleza, sí, que era. Porque yo he hablado con la madre de esta chica. Sí, hemos ido a no sé si es Badalona, no me acuerdo. Para hablar con la madre, y la madre nos ha explicado todo, que esta chica se ha transformado y cuando se ha visto tan fea, no ha querido abrir la puerta de la habitación a nadie, sí, a su madre. Y a Jaume también. Bueno, al final, sí. Sí, a su madre sí. A su madre el médico. Pero la cosa curiosa que oía desde el pasillo, porque yo me veo allí, oían un ruido un poco raro. Para la madre decir, pero ¿qué hace mi hija? ¿Qué hace mi hija? Y han llegado a descubrir que escribía, pero no escribía únicamente aquí, escribía en más de un idioma. Cosa muy rara por una chica que ha caído tan mal. Sí. Y se carteaba con Y la única persona no quería ver nadie, pero nadie. Pero sí, una persona ha sido Jacques, que ha aceptado que entre en la habitación y hablé con él. Lo extraordinario era que escribía en diferentes idiomas
y que tenía correspondencia con gente de diferentes países y no había estudiado idiomas. El médico ha dicho, pero esto, parce que no era una casa de una instrucción grande, ¿no? Así es que cuando han visto idiomas y letras que no correspondían a resto de España, por lo menos, yo sé que se han quedado más sorprendidos. Esa es una historia tremenda, es uno de los capítulos, creo que esa parte fue recreada, ¿no? Me parece, claro, para el programa, ¿no? El médico había hablado con muchas personas no sé si el Badalona, esto no tiene importancia. Había hablado con muchas personas de este caso y han llegado, sí, a la conclusión que escribía, esa chica escribía, no había ido nunca al colegio, si había caído enferma a, no sé, 10 años, una cosa así. Sí, escribía... Otro caso que ha quedado muy Oculto, ¿verdad? Que no se ha conocido. Se ha conocido en el libro, pero antes no. Sí, se habla un poco, pero... Muy bien. Bueno, pues si os parece, hemos hecho esta exposición del libro y ahora queríamos compartir con vosotros si alguno de vosotros quisiera hacer alguna pregunta a Pablo. En todo caso, permitidme, ¿quieres decir algo tú, Sí. Maricarmen? Por favor. Bueno, yo lo único que quería decir es que tuve muchas conversaciones con mi padre conforme él estaba escribiendo el libro, ¿no? Y nos preguntábamos muchas veces si el tema OVNI realmente existía o no. Mi padre estaba convencido, igual que yo. No pude conocer al señor Bordas. Fuimos a conocerlo justo esta vez, no estaban, se ve que estaban en Andorra. Y por eso recordaba la escalera que era y te lo pude decir. Pero sobre todo, yo lo que me gustaría dejar claro es que mi padre lo hizo con muchísimo cariño el libro. Estaba realmente sorprendido por toda la historia que le explicaba el señor Bordas y hablamos muy intensamente de este tema muchas veces. Y él a veces dudaba, pero en un momento determinado que me sucedieron algunas cosas, se acabó de convencer. En fin, que los ovnis existen, que estos seres existen, que pueden haber positivos y negativos, cierto, pero que el libro relata el encuentro con estos seres, no sé si de otra dimensión, no sé si de otras galaxias, eso no lo puedo saber, pero que existen y doy fe de ello y realmente me creo perfectamente toda la historia de Jaime porque la viví con el papá y para él fue un antes y un después en este tema. Quizá no hablaba mucho de esto, pero a él conocer al señor Bley le cambió la perspectiva de la realidad. Y yo, que he sido siempre un alma inquieta, pues también, también me la cambió, ¿no? Realmente la vida es mágica si sabemos ver las sincronicidades que ocurren en ella, ¿no? Yo, se me ponen los pelos de punta cuando tiro para atrás, años atrás, y hablaba con el papá, y veo dónde estamos hoy, y todo lo que ha ido moviéndose, y me podéis creer o no, pero estoy convencida de que esto lo han movido los dos, Jacques Vallée y Ricardo Blasco Romero desde otro lugar en el que están realmente más vivos que nunca, porque la vida más allá para mí existe. Están más vivos y quizá más luminosos que nunca. Y les doy gracias a los dos y a vosotros, a todos los que habéis hecho real este momento mágico. Muchas gracias.
agradecido. Pero ahora queremos abrir un poco el turno de... Yo sé que esto cuesta, que a veces hay un poco de timidez, pero seguro que tenéis alguna pregunta que hacerle a Ricardo Blasco, a Odil, Pablo Villarrubia o incluso a mí. Así que si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y le acercaremos un micrófono. Y no sé, si... Tremendamente tímida. Pardon. Es por eso que... Si queréis hablar a solas os dejo, que no sé, no sé si estoy entendiendo. Pero No, nada más. No. era aclarar, He contestado lo máximo que he podido, pero no sale de mí hablar delante de Lo has hecho muy bien. personas. Lo has hecho muy bien. está muy bien y solamente con que estés aquí yo creo que nos has hecho felices, de verdad. Era importante que estuvieras. Por ti, por mí, por todos los demás. Gracias. ¿Quién se atreve? Mira, aquí Es tenemos... normal que viene un periodista. Bueno, esto es una charla internacional, ha venido de Andorra. Ahí, Arturo Oms, grande. Yo quería hacerle una pregunta y es que en aquellos tiempos, porque estamos hablando de los años 50, 40 y algo, que su marido pues, transcurrió en, como ha dicho Pablo, 3 guerras. Cuando uno hablaba de ciertos temas, quizá mucha gente le miraba mal, le observaba de una forma que decía, bueno, pero ¿qué nos está diciendo este señor? Está loco. Incluso no hacía tantos años que se habían llegado a quemar a mujeres vivas por el hecho de sanar a personas, ¿no? O sea, que a sanar personas se les llamaba brujería. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo vivió su marido toda aquella época? ¿Qué le explicó su marido a usted? Sí, de la época en que estuvo más en contacto. Yo creo que he dicho casi todo lo que sé. Él se refiere a la incomprensión que hablaba un poco. Se sentía incomprendido. Sí, mi marido, totalmente. Y guardaba, no compartía muchas cosas con todo el mundo, ¿no? Era No. Era muy hermética. Pero él tenía un grupo de amigos en Para Barcelona, saber ¿no? algo de él. Pero él tenía un grupo de amigos aquí en Barcelona, de señoras y toda la sociedad, con las que se reunía, ¿no? Ya no, los años 70, 80, ¿no? Odil? ¿No era ¿cómo se llamaba? La viuda, ¿cómo era? La viuda de Suárez. No, sí, bueno. Personalidad, sí. La señora Suárez, la Segura Viuda. Segura Viuda, eso, sí. Pero segura, había Un grupo eso, que se reunía en casa de la señora que tenía la señora que tenía la casa a las afueras de Barcelona. que era una checa, ¿no? Que había sido una checa, ¿es Y eso? que al medio del jardín había una no sé cómo se dice. Jaula. Una jaula. Sí. Y cuando esta señora estaba en Barcelona, cuando vuelvo a su casa, le explicaban, aquí hay un pobre chico que ha pasado lo peor de la vida. Estaba desnudo y venían cada momento lanzarle agua helada para matarlo, pero no lo mataron. Por cierto. ¿Quién era ese chico? Y esa señora, cuando ha sabido que era en su casa, lo juro que es verdad, la ha vendido. No ha podido soportar la visión de mirar a la ventana y pensar aquí ha sufrido un pobre chico
que si no se ha muerto, es verdaderamente tiene una protección muy fuerte. ¿Pero la vendió cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo la vendió, cariño? Cuando se enteró de eso y... Bueno, supo que era vendió Claro, porque ¿quién era aquel chico? aquel chico era ya un... Aquel chico que sufrió. no, mi marido. Claro, claro. Ese hombre que era el marido que había sido torturado allí, ¿no? Claro. Sí. Y como ella era amiga del grupo, cuando ha sabido esto, ha dicho yo no puedo vivir en una casa De donde sufrimiento. se ha torturado una persona. Entre tiempo se ha muerto su marido, esto es aparte, pero la ha vendido de la crueldad tan tremenda. Ahora te pregunto otra cosa. Interesante. Esa es una de las tantas historias que me... Las ramificaciones que se van A abriendo. mí me gustaría poder hablar en mi idioma. Yo diría Muchas más cosas. seguramente más cosas, pero No, pero te entiendo muy bien. Sí, sí. hablo español como puedo. Saba. Me tienen que perdonar. No, por favor. Lo cierto, Odil, es que este libro se escribió no porque él tuviera mucho interés en que se escribiera. Él no pidió, vamos a hacer una... Él no tenía interés en que se le No hizo conociera. promoción. Al revés, no. Es que ella es que no. Sí, no hizo nunca promoción ni nada. No. Por faire un favor, así. Eso es una otra Historia. Eso es. ¿Tiene alguien del público alguna pregunta, alguna que hacer? Alex. Bueno, ¿se oye? Sí. No sé quién responderá, pero... Espero que lo poco que he podido decir habré servido por algo. Sí, seguro. Está muy bien. Yo quiero saber quién da la pista de Blake a la editorial. Es decir, ¿de dónde sale la idea de que este hombre es tan, bueno, extraordinario, ¿no? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. La editorial era Telstar y mi padre había escrito ya 2 libros de encargo, puramente de encargo. Y en ese momento, no voy a explicarles, voy a dar una pincelada nada más, ¿no? Ese proyecto era un proyecto que le pide alguien a Blake para, teóricamente, y digo teóricamente es lo que se cuenta, lo que cuenta Odil además, salir de una mala situación económica. Le pide que le permita escribir esa biografía. O sea, el mismo el que lo pide. No, lo pide el pretendido. A ver, hay un señor que está en una mala situación económica, es amigo de Blake. Vale. Y le dice, dado que tú eres tan interesante, déjame que cuente tu historia, la publicaremos y ganaremos un dinero. Y yo, que estoy en un momento flojo, pues saldré del apuro. Jacques no quería, lo acaba de decir Odil, que no quería. Pero al final, como era un amigo, me dijo, bueno, pues vamos a hacerlo. Y cuando le dice que vamos a hacerlo, el escritor desaparece y lo abandona el proyecto. Entonces Jacques se enfada. Le dice, bueno, tú querías escribir una biografía mía y ahora me dejas aquí tirado porque te ha salido otra cosa que te interesa más. Y ahí se corta el proyecto. Pero la editorial tenía interés en el proyecto, porque vieron que era un libro interesante para publicarlo. Y entonces van a verla a Odil y a él, a su casa, y le convencen, los 2 socios de editorial Telstar en aquel momento, y le convencen. Odil recordaba 2 chicos jóvenes que fueron a su casa. Eran los 2 socios de Telstar que le piden que siga con el proyecto, aunque no sea el escritor original. O sea, que bien, ese señor no quería o lo había dejado, pero el proyecto le seguía interesando. Y entonces le proponen otro escritor, que es mi padre. O sea, mi padre llega ahí porque hay alguien que le propuso el proyecto, que tuvo la idea del proyecto, pero lo abandonó. Y
y luego durante mucho tiempo se ha confundido uno con otro. Sí, sí, sí. Yo, como editor, me gustaría decir que me parece un libro, el que publica Telstar en el 68, que es un libro casi imposible, porque, en primer lugar, el nombre es totalmente atípico para este género. O sea, es rarísimo. Normalmente hubiera sido El Protegido, que Iker tuvo ese instinto, o Encuentros en la tercera fase en el Canigó. Pero se llama Jacques Verblay, que es muy inusual. Luego la portada es tremendamente inusual, porque es una portada que a mí me fascina, pero también es una portada abstracta y normalmente en este tipo de libros se suele conjurar otro tipo de imágenes porque aparte hay una gran imaginería de la que recurrir, ¿no? Y luego, como decía Ricardo, no es un libro, normalmente en este género se hacen libros de ensayo, no hacen novelas, porque esto es cierto, cuando novelizas algo, algo de fuerza o de verosimilitud se puede quedar en el camino, ¿no? Entonces es un género arriesgado para este tipo de novelas. Entonces es un libro verdaderamente, es un artefacto imposible en muchos sentidos, ¿no? Y luego, pues como el propio protagonista pues utiliza un seudónimo, se mantiene al margen del libro, ¿no? O sea, los de Telstar hicieron magia, pero como editores pues eran un poco, bueno, eran verdaderos aventureros y pioneros, ¿no? De este tipo de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, antes tu hermana comentaba que estaba segura, ¿no?, de que tu padre y de que Jacques Bordas desde otra dimensión nos estaban siguiendo, ¿no? Yo no creo en las casualidades, para nada. Y hoy tenemos al hijo de una persona que yo admiro mucho aquí también. No sé por qué, ha sido hoy, curiosamente, ¿no? Todo viene a través de una llamada, como siempre, de nuestro querido amigo Pablo Villarrubia, ¿no? Tengo a mi derecha una persona que para la gran mayoría de vosotros es completamente anónima, seguramente, porque es una persona muy discreta. Él es Sergi Faber, el hijo de Andreas Faber-Kaiser, que seguro que todo el mundo conoce. Sergi, muchas gracias, Sergi, por venir. Y te pediría que ya que tenemos el privilegio de tenerte aquí y que estamos, de alguna forma, no sé por qué, ¿no?, pero en esta región de España, en Cataluña, nacen de los más grandes investigadores de la ufología, de todas estas leyendas, de todas estas cuestiones tan misteriosas, ¿no? Sergi, te pediría pues que en los días 4 tu opinión al menos sobre todo este asunto. Y sí, evidentemente es un atraco y aprovechando que te tengo, pues que hemos atracado también a su hermana, pues a ti también te toca. Yo me enteré de este proyecto, bueno, yo conocí a Rivera, evidentemente, nunca supe, nunca me dijo de la existencia de este libro, tampoco hay que ser honesto en esto, pero me enteré de la existencia leyendo un artículo de Ojo Crítico de mi buen amigo Manu Carballal y casualidades de la vida, lo leí hace muy poco, porque creo que ha salido hace un par o 3 de meses, como mucho, no lo sé exactamente. Y me pareció un proyecto fascinante y el reseguir toda la historia más y el poder conocer hoy a Odile y a los hijos del escritor real y original, pues hace que haya merecido la pena venir aquí y por casualidades sí, habláis de estos azares, son microconcatenacions atzaroses y realmente no tenía ni idea de que tenía que hablar, ni que me ibas a atracar aquí. Yo venía de oyente simplemente a ver qué hay y me he quedado súper fascinado con todo, ¿no? Y aparte de eso, yo le preguntaría ¿por qué está tan segura que existe los ovnis o gente? Soy bastante reticente a hablar del tema, pero porque he tenido mis experiencias, sencillamente. Pero es algo que me sirve a mí, no le sirve a nadie más. Por eso no me gusta hablar de ello, ¿no? O sea, porque son cosas que me han sucedido a mí y que no puedo demostrar, pero que yo sé que son ciertas. Entonces yo digo que sí. Ahora, me sirve a mí, a los demás no me sirve para nada. Muy bien. Sergi, aprovecha que tenemos aquí a Madame Odile, pregunta algo, yo creo que una oportunidad histórica, que el hijo de Faber-Kaiser, amigo Sergi, hablando con Odile. Eso, bueno, podría ser una anécdota más, ¿no? Pero yo creo que es que la protagonista es ella y todos vosotros que habéis hecho
posible la reedición de este libro. Yo aquí la verdad es que no pinto mucho, por no decir nada, ¿no? Pero sí, le preguntaría si usted también ha tenido alguna experiencia a lo largo de la vida que pueda calificar de paranormal o algún tipo de cosa, algún fenómeno que haya vivido. De mi marido, claro que sí. Era imposible conocer. No, pero que haya experimentado usted en primera persona. Sí, también. Sí. Sí, pero no. No quiere contar. Pablo me preguntaba igual. Creo que puedes contarnos, ¿no? Te ayudó también. Perdona. Creo que Jacques te ayudó, me parece, en una ocasión tú me contaste que te impuso las manos y te curó un dolor de espalda o algo así, ¿no? No fue, creo que me contaste. A mí, Sí, cuéntalo eso. Un accidente de coche y tenía la columna hecho. Y bueno, y cuando hemos llegado en casa, ¿Tuviste un accidente de coche? ¿Un accidente de coche? de coche, con nuestro coche hemos tenido un accidente. Al llegar en casa, de manera lógica, enseguida en casa del médico, ¿no? Radiografía, en fin, de todo. Y ha dicho, esto es muy grave. Y ha dicho mi marido, que conocía, y ha dicho, yo creo, me sabe mal, pero yo no sé si tu esposa podrá andar un día. Y mi marido desesperado, ¿no? Me ha traído en el chalet, en fin, en casa, y ha dicho, voy a probar una cosa que no estoy seguro de lo que voy a hacer, pero yo ¿cómo se dice? Donaría mi vida por tú. Y en consecuencia voy a intentar lo que puedo hacer. Y me ha estirado sobre la cama. Y lo que has hecho no lo sé. No lo sé porque estaba yo totalmente perdida. Pero la única cosa que sé es que cuando él me ha dicho, levántate, me he podido levantar. He podido bajar la escala, un piso, era un chalet, un piso. He podido, bueno, y me ha dicho, basta, no hacemos más cosas, ya veremos mañana si este buen estado continúa o si ha sido. El día siguiente mejor, y los siguientes mejor, hasta el momento de no tener nada. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Una pregunta de Sergio ahí. A ver, hasta le vino Raúl. ¿Una pregunta más por parte del público? ¿Alguien quiere...? Luego cuando se acaba, luego venís y preguntáis, sé que suele pasar. Una propuesta, ya que he tenido tanto éxito tan particular. Una propuesta que al haber tenido tanto éxito, de repetirlo de aquí a un año, porque ha sido es una forma de que realmente se conozca, ¿no? Un poquito más, y seguramente aparezca mucha gente nueva que pensaba que no iba a poder volver a dar con este libro, ¿no? Cogemos el guante y sí, ¿por qué no? Se puede hacer, sí. Una traductora para que se pueda expresar su
Sí, no, aquí hay gente que habla francés, está hablando francés con ella. Tampoco queríamos complicar demasiado. Se le entiende, yo creo que se entiende bien. La gente tiene hambre de escuchar su historia. Claro, quiere saber, la gente quiere Hay que saber. comprar el libro. No puedo decir nada más. He dicho lo que he vivido, lo que he visto. La gente siempre quiere Pero más. la última historia que has explicado, que es muy concreta, lo que interesa es saber cosas así. Pues hizo esto, o vi que hizo lo otro. Pero está muy bien, lo de Très bien, très bien. Cuando entraron... Cuando entraron, ¿cómo se llama? Que hemos hablado muchas veces tú y yo. Cuando entraron los americanos por el norte de Francia, Desembarco de Normandía. el desembarco de Normandía, bueno, pues cuando entraron en París, ella fue de las primeras chicas que se subieron a los tanques. Bueno, ella estaba trabajando con Christian Dior. Nunca le ha dado importancia a ella lo de Christian Dior. Y yo cada vez que, yo es que soy muy charlatana, cuando me dan un paso y confianza malo. Entonces, pues claro, cuando hemos ido a la peluquería, es que a ella no la conocía nadie en el barrio. Es que tanto ella como Jaume han sido personas muy reservadas, o sea, han sido el uno para el otro y ya está. Pero ella iba conmigo, me iba contando cosas y yo cuando iba pues, a la peluquería, que la conocían de muchos años, yo decía, pero es que sabéis que ella ha sido de las primeras diseñadoras de Christian Dior, es que eso es un orgullo. Y ella no, lo daba como una cosa, pues para mí es un orgullo conocer una persona, bueno, pues una persona como ella o como Ricardo, o como él, o sea, para mí es un orgullo porque de otra manera no hubiera tenido esa posibilidad. O sea, mis padres han sido personas muy sencillas y no he tenido esa posibilidad de conocer personas con vidas muy interesantes, ¿no? Y por gracias a ella y a Jaume, pues he conocido cosas muy importantes de ella, creo yo, para mí han sido muy importantes, y de Jaume, pero ella para mí tiene una vida preciosa, que se la ha explicado a Montse, por lo menos quedará en algún escrito de Montse. Me ha hablado de su padre, de su madre, tiene unos, es que es una maravilla, ¿verdad? Tiene tan pocas cosas, recuerdo, pero son tan bonitas las que tiene un cuadernito pequeñito así, con una letra diminuta, que su padre pasó por desgracia la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y escribía diariamente las cosas que pasaban, mínimamente, pero cada día de su vida escribía, y pasó la Primera y la Segunda Guerra, las dos guerras las tuvo que pasar, o sea, es que a ver, mejor que no tengamos que pasar nadie por esa experiencia, pero ¿quién te puede explicar eso? Nadie, es que nadie, mejor que no nos lo tengan que explicar, pero ya que tener una persona que te lo ha explicado, pues claro, no sé, es una manera de aprender de una persona viva una cosa que ha sido terrorífica, ¿no? Y ver ese libro que ella me ha dicho, quiero que lo quemes cuando yo falte, quiero que lo quemes conmigo. Digo, yo no lo voy a quemar. Digo, yo lo voy a guardar y lo voy a tener yo. Y tiene luego de su mamá, de cada día, a partir de cuando faltó su papá, le dijo el médico que escribiera diariamente todo lo que le hubiera dicho a su marido, porque su madre le costó mucho aceptar la muerte de su padre, de su marido. Él estaban muy enamorados y también lo tiene. O sea, esas cosas yo por desgracia no las tengo de mis padres. O sea, es una pena, ¿no? Y claro, lo veo tan romántico, tan bonito, tan exclusivo, que para mí es una maravilla. Vamos a ir concluyendo porque imagino que algunos querrán que Ricardo, o Odil o Pablo firmen el libro, si queréis, o algo. Y bueno, aquí nos vamos a quedar un ratito, si queréis comentar cualquier cosa. Yo también solo quería añadir que como editor pues me hace mucha ilusión, sobre todo cuando me contabas también reacciones de tu madre con el libro, y ver aquí pues eso, más allá del proyecto editorial o de una empresa, pues ver las reacciones que tiene, eso no te lo paga nadie. Sí. Pues nada, gracias a todos por venir y bueno, aquí estamos a vuestra disposición para lo que queráis.
Yo soy el Kowalski, empecé en el misterio con mal de 10 Cali. Suscríbete al canal y ya verás que chachi. Estoy más loco que Alistair Crowley. Suscríbete al canal.